respecto al empleo femenino, pues era muy variado, porque no solamente era la señora de la casa, sino que muy frecuentemente trabajaba también fuera del hogar. Cuando terminaban sus estudios, no lo hacían por gusto, lo hacían porque querían participar de la vida pública y de trabajar en distintos oficios. Había mujeres que llegaron muy lejos, no ya hablando de la realeza, sino por preparación propia, como era la dama Nevet, que fue juez y fue visir, e incluso la dama Passechet, que fue la primera doctora que se conoce de la historia de la medicina, que es del Imperio Antiguo, era cirujana. Después tenemos también otro trabajo muy importante, muy bien visto, que eran las nodrizas reales, las que daban de mamar y educaban a los hijos de los reyes, sobre todo. No tenían que tener ningún estudio específico de nodrizas, sino ser cultas en general, puesto que eran las que iban a tener que ayudar también después a los niños en su vida, o sea, en los estudios. Eran como las profesoras particulares, se quedaban con ellos ya toda la vida. Había algunas mujeres también que eran escribas, y al ser escribas podían pertenecer a la administración. En el reino antiguo hubo muchísimas mujeres en la administración, lo que eran las funcionarias. Después, en el reino medio, fueron descendiendo, hasta llegar al reino nuevo, en el que quedaron poquísimas, y la mayoría que quedaban eran secretarias. Pero sí quedaron durante todo el tiempo mujeres gestoras o mujeres mayordomos. Los mayordomos no solamente como los vemos en las películas inglesas, sino que los mayordomos se encargaban de gestionar toda la casa. Era como el segundo de a bordo después de la señora de la casa. Existían muchas mujeres de negocios que se ocupaban sobre todo de compraventa, de casas, de terrenos, de distintas materias primas. Y bueno, dentro del tema de fiestas privadas también necesitaban una formación, puesto que tenía que haber cantantes, bailarinas, y también tenían una formación las que he dicho antes, que eran las encargadas de los placeres del rey, que serían como las concubinas o las geisas, que tenían que saber cantar muy bien, entretener al rey. Y no se les entiende aquí como prostitutas, sino como el entretenimiento del rey, que hacía que el rey lo pasara bien. También había muchas mujeres dentro del clero, había un gran clero femenino de dos tipos. Uno era el bajo clero, que era muy común, y eran las encargadas de la limpieza de los templos y de todo lo que hacía el bajo clero, las funciones más básicas. Y dentro del alto clero también eran mujeres muy preparadas, muy cultas. La mayoría eran sacerdotisas de Hathor. Hathor era la diosa de la danza, de la música. A veces también eran sacerdotisas de dioses masculinos. Los ritos que se realizaban de culto, que siempre lo hacían los hombres, pero en el caso de las sacerdotisas de Hathor, ellas hacían los mismos ritos que hacían los hombres. En el Reino Medio se las consideraba a las equivalentes a los grandes, como al gran sacerdote de Amón, se le llamaba las esposas del dios o divinas adoratrices. Eso era lo máximo que podía aspirar una hija de un rey, por ejemplo. Al final del Reino Nuevo había ya, como prosperó tanto los templos de Amón, una vez que desbancaron al dios Atón, que hemos visto antes con la revolución religiosa, aquella que hablamos de Akenatón, pues una vez que Amón desbancó otra vez a Atón, y volvieron a abrir otra vez todos los templos, pero con mucha más fuerza. Entonces había tantos que hicieron falta muchísimas mujeres sacerdotes, llegando en la época saíta incluso a sustituir completamente a los hombres. Después, volviendo a los oficios de la mujer, ya existían los pequeños oficios, pues que tal como existen actualmente, como son la agricultura, la recolección, la pesca, la caza, pero solo la caza del pato, el hacer pan, cerveza, cerámica, las peluqueras, cosmética, textiles, jardinería, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa que se le daba muchísima importancia en el Antiguo Egipto, y eran mujeres muy bien vistas, era al arte. Se llama arte lo que es a tocar instrumentos, el canto y la danza.